Muy buenas a todos. Aquí tengo el placer de entrevistar a Daniela Rivas, periodista en relevo. Un placer muy grande tenerte por aquí. Igualmente, Roque, muchas gracias por invitarme. Bueno, perdona que la fui dejando y demorando, pero al final entre unas entrevistas, entre unos contenidos y entre la universidad, pues a veces se hace un poco complicado pues sacar un hueco bien porque me gusta hacer las cosas con tiempo y tranquilamente, que yo creo que disfrutándolas y con comodidad es como mejor se hace. Y yo creo que tú opinas igual, te dedicas un poco a este mundillo. Y bueno, ahora que lo encontramos, pues qué mejor momento para poder hacerla. Sí, no, vamos, no te preocupes porque yo creo que la ventaja de que hagas entrevistas a periodistas es que sabemos un poco cómo nos gusta hacerlas y que a veces no siempre salen cuando uno quiere, así que sin problema. Bueno, por empezar un poco la entrevista y como siempre suelo hacer con todos los que traigo por aquí, ya sea periodistas, ya sea ciclistas, quería que contases un poco sobre ti, de dónde viene esa pasión por el ciclismo, porque si no me equivoco tú estudiaste periodismo en Madrid Sí. y si nos podrías comentar esos inicios de dónde viene ese gusto por el periodismo en primer lugar y en segundo lugar, pues meterte en vez de por el fútbol como hay muchos otros, pues centrarte más en ciclismo, que es un deporte pues más minoritario aquí en España. Sí, pues yo, mira, ahora que mencionas el fútbol, yo creo que como gran parte de la población, yo lo primero que quise ser de niño, hablo aquí de muy niño, es futbolista. Y aquí, vamos, no engaño a nadie, voy con la careta afuera. Empecé jugando al fútbol, jugaba al fútbol de pequeño y quería ser futbolista. ¿Qué pasa? Que pues pronto te das cuenta, no sé si pronto o no, pero vamos, yo de muy pequeño supe, pese a que más o menos se me daba bien, pues supe que no me iba a dedicar a ello, que no iba a ser futbolista. Pero pronto vi como esa segunda vía, ¿no? Es decir, oye, pero estaría muy guay tener algo relacionado con esto, es decir, trabajar de algo que me mantenga dentro de lo que es el mundo, ya no solo del fútbol, sino del deporte en general, porque yo jugaba al fútbol, pero pues el Tour de Francia lo veía todos los veranos, la Vuelta a España, Roland Garros, al final, como yo creo que como todos los que nos gusta el deporte, un poco todo. Entonces ahí tuve muy claro que quería ser periodista, pero te hablo de igual yo tendría, no sé si 8 o 9 años. No le pongo fecha exacta, pero sí que recuerdo muchos veranos en Asturias veraneando, que mi madre es asturiana, haciendo periódicos, dibujando portadas o inventándome noticias de encuestas que yo mismo iba haciendo mirando por la ventanilla del coche y cosas así. Y me hacía mis películas un poco. Entonces, bueno, el periodismo es algo bastante vocacional en mi caso, porque fue desde muy pequeño. Y luego el ciclismo es, claro, nace de entonces, porque como te acabo de decir, pues al final empiezas viendo desde muy pequeño el ciclismo. Mi padre también le ha gustado bastante siempre, entonces siempre veíamos eso, el Tour, la Vuelta, que es un poco a lo que el gran público tiene acceso en España en cuanto a ciclismo. Y me aficioné mucho, digamos, pues eso, en las épocas de los tours de Pereiro, Contador y Sastre, sobre todo esos tres, de 2006-2008, esos tres Mm. años yo recuerdo ver muchísimo ciclismo. Luego estuve años más desconectado y ya cuando estoy en la universidad, o más bien acabando la universidad, vuelvo a reconectar bastante yo hago unas prácticas en el país, hago el máster del país y prácticas en el país deportes, y ahí hago bastante ciclismo. Entonces yo, pues bueno, seguía de refilón todo el mundo del ciclismo, pero de refilón, no estaba tan metido, pero de repente como que reenganché y volví a encontrarle ese gusto casi infantil que tuve de niño, esta vez desde el punto de vista laboral, y desde entonces no me he vuelto a desenganchar. Estoy bastante, no solo dentro, sino encantado de estarlo. Yo creo que para triunfar, ya sea en ciclismo, ya sea en tenis, ya sea en cualquier otro deporte, yo creo que es importante ya una vez que lo encuentres, mantener esa pasión de decir, pues aunque lleve aquí 5 10 o X años, pues tener la misma pasión desde que cuando empecé con 20 años o 22. O sea, al final yo creo que esa es la clave. Y si puedes mantenerlo y ahora pues estar metido en el meollo y que te siga gustando, yo creo que eso es un lujazo. Es un privilegio, totalmente. O sea, y yo creo que gente que, como es tu caso, que desde tan pequeños, tan jóvenes, vamos, tenemos o vemos un poco como tan claro nuestro futuro, hay veces que no va bien, ¿eh? No quiero decir que si lo ves siempre te va a ir bien, pero, joder, yo creo que tienes mucho ganado, porque todos tenemos amigos, yo el primero, que
que no, que estábamos en Totalmente. la universidad y no sabían qué querían hacer con su vida, no sabían a qué querían dedicarse. Y yo, claro, nunca tuve esa preocupación porque desde enano tenía claro lo que quería hacer. Que no sé si es bueno o es siempre, porque también tendrá sus cosas malas, pero oye, años de despreocupación estás quitado. Sí, sí, sí. Bueno, en mi caso fue cambiando con el paso de los años. Pero ya una vez que terminé el bachillerato ya dices, hay que meterse a esto y punto. Y Ya claro, lo tengo. ves a gente cercana que dices, o incluso gente de tu familia o amigos que, bueno, nos dicen, bueno, es que no tengo ni idea de qué hacer, hago esto por hacer. Pero digo, yo, vamos, yo ya voy a hacer esta carrera o este ciclo, este grado y ya coger el toro por los cuernos y para adelante. Exacto. Sí, sí, total. Y yo creo que si lo tienes claro, es una preocupación menos. Al final ya no tienes que estresarte o pensar, oye, si tengo que hacer tal cosa o si tal. Si ya lo tienes claro, porque Sobre todo no porque me yo creo queda que lo te mejor que sale hacer. más natural, ¿no? Porque si al final, si yo tuviera claro que quería ser X, abogado, por decir algo, y por herencia familiar, porque mi padre fuera abogado, es un caso que me invento, ¿eh? Pero, y lo tuviera claro, pero no fuera mi pasión, ojo, no me saldría igual de natural, porque al final yo en los ratos libres, muchas veces esto es algo que hablo mucho con mi novia, por ejemplo, en mis ratos libres yo veo ciclismo y veo fútbol y veo tenis o estoy atento a cómo ha quedado algo de deporte, que no deja de ser mi trabajo. Entonces, claro, eso a veces da problemas, por suerte creo que lo compagino bastante bien y nunca he tenido grandes dificultades para hacerlo, pero claro, te puede llevar a que sea eso un privilegio, lo que hablábamos al principio. Claro, que eso es la otra parte que empiezas a descubrir. Claro, ya ese trabajo tuyo, bueno, en tu caso ya es trabajo, por así decirlo, que ya te dedicas a ello. Pero por otro lado, también lo disfrutas en tu tiempo libre. Luego ya el tema de, y ahora que te vi en Strava, que te veo de vez en cuando andando en bici, el hecho de compaginarlo, sobre todo pensando en tu caso, en tu novia, es bastante complicado. Porque ya le digo a mis padres, oye, me voy en bici X horas o me voy a tal carrera, me madrugo un domingo, que claro, eso es un poco, choca un poco pues, con el resto de trabajos. Y claro, es la otra parte que yo creo que es muy importante, saber compaginarlo con tu vida social y con tu vida familiar. Que Sí, eso hay mucha sobre gente que todo se los olvida. horarios, yo creo. Los horarios es lo más complicado porque ya no solo de deportivo, de periodismo deportivo hablo, sino de en general el periodismo es una profesión que no siempre, porque hay gente que es periodista y tiene sus horarios bastante fijos y estables, pero que es una profesión con mucho cambio y justo el deportivo que va muy ligado, como es lógico, a los eventos, que la mayoría o en gran parte son los fines de semana o por las mañanas o por las tardes o madrugones o no, pues claro, eso es lo más complicado, pero mira, yo ahora joder, yo tengo la suerte también, entre comillas, de que Laura, mi novia, es periodista también. Entonces, pues es algo que los dos sabemos cómo es y vivimos bastante bien con ello. Y es muy natural, la verdad. En casa o no con amigos y demás es bastante natural. Y lo que decías de la bici ahora, vamos, que me libren de compararme con nadie. Yo la bici, ahí sí que soy un recién llegado, Roque. O sea, aquí soy un nuevo de que llevo un año dándole pedales y me creo guay por subir la Strava, vamos, pero eso nada que ver. Pero así empezamos todos, sí. Sí, sí, Incluso sí. los más pros siempre empezaron por lo bajo. Pero bueno, yo creo que al final, no sé, mola, que te mola cubrir ciclismo, que te mole ver y que te mola hacer ciclismo ya es una pasada, si cubres las tres patas. Es bastante chulo, la verdad. A mí yo ahora mismo estoy encantado. No cambiaría nada. Y el tema de los horarios, en tu trabajo, ¿cómo te distribuyes? ¿Tienes un horario fijo? ¿Tienes que cumplimentar X horas o cómo va? Porque creo que tengo entendido que cada periodista, pues, es un mundo. Sí, total, total. Cada uno y cada empresa. Porque, bueno, luego aparte hay muchos ciclistas que seguimos, mira, dentro del ciclismo y que consideramos joder, referencias dentro del mundo del ciclismo, para empezar son autónomos. Es decir, Mm, sus horarios se los marcan ellos mismos y trabajan para diferente tipo de empresas o de webs o de lo que sea. Entonces, pues ellos mismos marcan un poco los horarios. Yo en mi caso, aquí en relevo, vamos un poco semana a semana en vistas de la siguiente, es decir, cada miércoles pues planificamos un poco nuestra semana siguiente con el equipo, en este caso, pues polideportivo sería mi equipo mm. y pues tú propones básicamente los días que quieres librar y los que no, o si este día prefieres por la mañana o por la tarde y te lo distribuyen
más o menos con la idea de que cada día sea en torno a 8 horas, que luego al final siempre son más, porque es un poco también otra de las realidades de la profesión, es que pues a veces tienes que dejar cosas hechas. Antes te decía, antes de empezar a grabar, que luego tengo que dejar unas cosas hechas, pues son cosas para esta semana, una para mañana, otra para... Entonces es un poco ir distribuyéndote, pero más o menos sí que, al menos por contrato, son 8 horas diarias Sí. y 5 días a la semana. Entonces tú más o menos un poco, pues mira, por ejemplo, esta semana yo libro, para que te hagas una idea con un ejemplo tonto, pero libro viernes y sábado. Y el domingo, lógicamente, que tenemos el Tour de Flandes, no sé cuándo sacarás esto, igual estoy metiendo la pata, No, no, pero no, no. pues, Puedes decirlo. trabajo lógicamente y me organizo mi semana en base a eso. Pues es un ejemplo para entender un poco cómo hacemos. Mm. En parte está guay el hecho de no tener una rutina de 8 a 3 toda tu vida, tus 40 años cotizando, ¿no? O sea, el hecho de que puedas flexibilizar y decir, pues igual esta semana, no sé cómo en tu caso, pero entiendo que igual pues libras un jueves dentro de 2 semanas o la próxima libras un lunes, que claro, a veces se hace un poco raro que una persona libre un lunes por la mañana de trabajar cuando todo el mundo va a Sí. trabajar, que esa es otra de las Está bien, está bien. peculiaridades. También hay gente a la que le costaría mucho, ¿eh? Porque hay gente muy Sí, bueno, ligada a depende de la cada rutina, uno, depende de cada uno. pero yo vivo cómodo con ello, la verdad. Y de hecho, pues mira, hay muchas semanas que libro viernes, sábado y los viernes, por ejemplo, yo es el día que más suelo salir en bici, por el ejemplo que hablábamos antes. Por la mañana no hay demasiada gente, estás librando, estás en tu día libre y no está, digamos, todo lleno de gente de fin de semana, que a veces es un poco más rollo y mola, la verdad. Y ahora que mencionabas el domingo, que el Tour de Flandes, ¿qué papel realizas en relevo con el Tour de Flandes? Pues cobertura, claro, yo te iba a decir cobertura simple. ¿Qué quiere decir cobertura simple? No viajar, es la principal faena. Nos encantaría estar en todos los sitios, pero no vamos a viajar ni a Flandes ni a Roubaix en este caso. Entonces, pues bueno, cobertura, lógicamente, viéndolo por televisión, en este caso desde Madrid, desde aquí, desde la redacción. Y pues un poco la idea que siempre hacemos es digamos, como una primera velocidad que llamamos, que es pues la crónica o el contar qué ha Mm. pasado. Es decir, la primera velocidad es con lo que el lector o el oyente o quien sea, el medio que sea, que se entere de qué ha pasado. Y luego ya hacemos o pensamos en segundas, que viene a ser pues, yo qué sé, si por ejemplo hoy con lo que ha pasado a través de Flandes, pues la primera sería que ha ganado Nelson Powles, pero la segunda a lo mejor es pues pensar con las declaraciones que ha hecho Van Aert, asumiendo un poco la culpa de que ha Mm. sido una mala decisión suya, pues pensar en una pieza sobre en qué punto está Van Aert, por qué dice esto ahora, darle como una segunda vida a la carrera, pero sin hablar solo del resultado. Entonces, pues vamos un poco en función de eso y siempre que algo creemos que puede tener vida o cabida en redes sociales, que en relevo pues casi siempre, pues hablamos con el equipo de redes y que bien sea en Instagram, en TikTok o en un explainer en cualquiera de las redes, pues se dé un poco más de bola al ciclismo, que siempre dentro de la redacción es algo que por lo que peleo mucho. Pues eso está bien. Y bueno, ¿tú tienes en mente viajar a alguna carrera este año? ¿Estar Pues presente en algo? claro, este año está la cosa difícil por, bueno, no sé si la gente estará un poco al tanto de cómo está la cosa en relevo ahora mismo, Sí. pero parece ser a día de hoy, estamos, mira, 2 de abril, todo parece indicar que relevo va a cerrar, salvo sorpresa mayúscula. No sabemos fechas todavía, pero desde luego antes de verano. Entonces, claro, en principio Claro. no voy a viajar a ninguna carrera. Llevo un tiempo yendo a la vuelta con relevo y este año me temo que no va a ser posible, lógicamente, pero vamos, la dinámica era un poco esa. Hmm. Y antes de hablar sobre las carreras que has cubierto, un poco de Van Aert, que ahora también es el tópico en redes sociales, que bueno, Mm. ahí sí que me pillas al tanto. Eh, Tú que has estado de prácticas en diferentes periódicos, has trabajado con algunos otros medios, ¿qué dirías que diferencia relevo del resto a la hora de trabajar, coordinar y también estar muy presente en redes sociales, que hay otros medios que pues por X motivo pues no están tanto? Bueno, es una pregunta muy buena porque yo creo que desde luego es diferente y, o sea, a la gente yo creo que le huele ver relevo y aunque no te guste o tú prefieras, pues en este caso Mm. Marca o As, ¿no? Que son un poco como los principales Perdón, no. rivales. Juan, que te guste más Marca o As, yo creo que sabes que relevo tiene algo,
diferente que no tienen los demás. Yo creo que fundamentalmente gira en torno a las redes sociales, pero no solo. Es decir, yo creo que Relevo también ha innovado bastante en cómo se hace o cómo se cubre el deporte en general, qué enfoque se le da, qué tipo de personajes entrevistas, cómo le das espacio quizá a otro tipo de deporte. Todos sabemos un poco lo que es relevo de deporte femenino, en fin. Yo creo que también incluso creo que relevo se ha atrevido un poquito más que otros medios, por ejemplo, en asuntos de dopaje, que es algo que quizá vemos más en generalistas que en Mm, deportivos en los últimos años, en las últimas décadas. Y, joder, es que al final es algo que da para tesis esa pregunta, ¿eh? Es buen debate, pero yo así a grandes rasgos me quedo por encima con eso. sí. Que eso, al final, claro, yo cuando entrevisto a algún ex corredor o director y ya tocas o dices la palabra dopaje, ya saltan las alertas y decir, uy, a ver qué pregunto, porque ya sabes que aquí en este mundo, si dices algo o preguntas algo que no gusta, pues hasta luego, Lucas. Con lo Sí. cual, pues al final atreverse con ese tipo de cosas, yo creo que da más valor y que al final, pues la gente lo valora más. Porque al final, Y que yo creo que al final hay que atreverse en el sentido de, obviamente, hay situaciones, ¿eh? Y tú tienes que saber un poco leer siempre y conocer claro, cuáles son las relaciones con, pues si me interesa seguir teniendo esto, pues a lo mejor no lo gasto con esta pregunta, vale, eso siempre. Pero, yo creo que si tú vas a entrevistar no quiero poner un ejemplo de alguien que hayamos hecho nosotros, mira, Lance Armstrong, típica entrevista que me encantaría hacer. Obviamente yo a Lance Armstrong, ¿qué voy a hacer? ¿No preguntarle de dopaje? no, Intentaría hacerle una entrevista diferente, es decir, no repetir la misma entrevista que seguramente le habrán hecho muchas veces, o la entrevista que le haría una inteligencia artificial si le preguntas, sí. pero obviamente hablaríamos de dopaje y de los porqués y del cómo Pues sí, lógicamente. Entonces yo creo que hay que atreverse porque además a la gente le interesa, porque es algo como ese elefante en la habitación de... La gente quiere saber, es verdad que a veces se pasa un poco de morbosa la gente, esto Sí, es una realidad también, pero hay que ir de frente y decir, oye, mira, yo te voy a preguntar por esto y tú responde lo que quieras. Y ya está, mm, no es nada personal contra ti. mm. Y volviendo años atrás y acabando un poco con el tema relevo, ¿cómo te llegó la oportunidad de ir a un medio de este nivel? Porque realmente relevo que lleva 2 años y pico, 3. O sea, es un medio bastante Es nuevo. desde el 22, son 3 justo, más o menos. Es de justo a mayo del Sí, 22, o sea, 3 ahora. por eso dije 2 y pico. O sea, sabía que andaba por ahí. Sí, sí, sí. Pues mira, bueno, te comentaba antes, yo hice el máster en el país. Mm, Ese máster en el país es un año de, digamos, lectivo y otro año de prácticas. En el año de prácticas pasé por varias secciones del periódico, pero acabé y donde más tiempo estuve fue en deportes. Y yo en el máster veía por funcionamiento de Prisa, en este caso, que es el gran grupo en el que está adentrado el país, pues que era muy difícil quedarse por la situación económica del grupo y por la dinámica, que al final pues ves que cogen a poca gente, entonces dices, bueno, yo voy a ponerme siempre en el peor de los casos, que no me cogen. ¿Qué quiero? Voy a pensar ya en dónde me veo, qué puedo hacer. Entonces yo acababa la beca en el 31 de agosto y en mayo yo ya empecé a pensar, a darle vueltas a la cabeza. Y ahí ya Relevo estaba, pues no sé si mayo o abril, el mayo ya había nacido pues unos días antes de que naciera, porque yo recuerdo que todavía no tenía nombre Relevo. Entonces yo sabía que el grupo Vocento estaba haciendo algo, que se estaba cociendo ahí un medio deportivo nuevo y me interesé, llamé, hablé con amigos que sabían, algunas personas que iban a estar en relevo como jefes, pedí esos teléfonos y llamé sin conocer de nada, en este caso pues a Alfredo Matilla, que sigue siendo aquí jefe en relevo, que estaba en AS, conseguí su teléfono y le llamé y le conté mi vida básicamente. Me acuerdo que debió durar 20 minutos la llamada o algo así. A él le gustó lo que escuchó y me quedamos para entrevistarme. Y pues oye, me entrevistaron creo que 2 veces, si no recuerdo mal. Y la segunda entrevista ya, pues me guardó Óscar Campillo, que es el director de relevo,
me guardó como Daniel Arriba Relevo en su teléfono, que no se me olvide. Entonces digo, pues oye, claro, yo ahí le decía a mi gente, digo, oye, buena señal, yo creo. Si me ha guardado como Daniel Arriba Relevo, parece que les he gustado. Entonces, pues esto debió ser inicios de verano. Yo acababa, insisto, el 31 de agosto en el país, pues el 1 de septiembre a la noche siguiente, a la mañana siguiente que diga, perdón, empecé ahí en relevo sin descanso. La última salida de fiesta del máster yo no salí, porque a la mañana siguiente curraba. Caray. Bueno, a la vez es buena suerte, al final, bueno, No, buena bueno, yo suerte. encantado, claro, yo encantado. Al final sí que es una profesión que a día de hoy es muy complicada, que ya no solamente son los que estudian periodismo, sino gente de otras carreras, bueno, ya no solamente carreras, sino ex ciclistas, ex profesionales de X deporte, con lo cual se hace todavía más competitivo vivir y trabajar en ese tipo de ambiente. Pero bueno, al final para que la gente tome nota que hay que mover el culo, hablando así en Sí, plata. y llamar, que da mucho palo y más vamos a ser sinceros, a la gente joven nos da palo llamar. Es Sí, una sí, sí. realidad, o sea, no nos gusta hablar por teléfono, no sé si por qué, pero estamos más acostumbrados a mandar mensajes, pero oye, hay que llamar y a veces funciona. Igualmente, yo llamo a sitios y me han peinado, como se dice, o sea, Sí, sí, han bueno. pasado de mí, pero oye, mira, pues esto es una muestra de que a veces funciona. Sí, 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 efectivamente. Hay que intentarlo en ese caso. Bueno, has podido cubrir diferentes grandes eventos en la Vuelta a España, que ya coincidimos, eh, los Juegos Olímpicos de París. En términos de ciclismo, ¿cuál dirías que fue la mayor experiencia a nivel personal? ¿Qué dirías tú? Buah, esta me la quedo para siempre, esta experiencia. Pues la vuelta precisamente, desgraciadamente no he podido hacer el tour, que yo creo que es lo más grande y Mm, me encantaría hacerlo en el futuro, pero la vuelta, mira, te voy a decir, a mí no, me acuerdo mucho también por esa relación con las tuyas que te he dicho que tengo, pero me impresionó mucho el Angliru, que subió en el 23, esta última no la anterior, creo que se sube este eh, año. que también se sube este año, eso es. Pues me impresionó mucho porque yo, pese a tener muchos recuerdos de mi vida en Asturias, yo nunca había ido al Angliru. Y, ostras, subir ahí en pleno verano, que abajo hacía de verdad calor, calor, pese a ser Asturias, y subir ahí y que pareciera eso, pues eso, el pico del Teide, todos con chubasqueros, abrigados hasta arriba, y encima, tal y como estaba aquella vuelta que ganó, juraría que ganó Roglic, porque sé que llegaron Roglic y Vingegaard esa etapa juntos, creo que entró Roglic primero, no recuerdo ahora, y Kuss se quedó unos segundos atrás siendo el líder, esta lucha que tuvo el Visma, bueno, el Jumbo entonces un poco interna, me acuerdo que era una cosa súper extraña y a la vez interesante desde el punto de vista periodístico el ver Mm. cómo el equipo trataba y gestionaba esto. Y eso, sumado con la experiencia de estar ahí arriba, la verdad es que me acuerdo mucho de ese día. Y luego, bueno, entrevistas obviamente a mucha gente, pero como día de haberlo vivido in situ, yo te diría probablemente que ese es el que más veces recuerdo. Día que me acuerdo yo de verlo en la tele, obviamente, y que te quedas con muchos interrogantes. Mm. Pero Totalmente. Bueno, bueno, y verlo en la tele, obviamente, no. Roque, que tuvo no, en no, Ancares, yo a Roque le conocí en Ancares. correcto. Puerto de Ancares, que vimos a Pablo Torres subiendo Sí, y a su hermano Jaime. y a su hermano Jaime, que fueron ahí a animar al equipo, a algo, y día chulo aquel también. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo espero este año poder ir al Angliru. Tengo ese objetivo, porque al final yo sé esas cosas que al final ves el ciclismo en la tele y dices es una pasada, pero cuando lo ves en persona y ya no solamente como público, cuando estás dentro de esa burbuja, bueno, cada uno haciendo Sí, su sí, sí. faceta, eh, aprendes un montón y es otro nivel. Es Y tú, como una no, mejor lo experiencia sabrás. muy chula y la vuelta es que se te hace corta y son 3 semanas y es muy largo, pero es como un reto constante de cada día, de la adrenalina un poco de estar ahí. Claro, para la gente, entiendo que esto lo verá solo gente que le interesa el ciclismo, o casi solo gente que le interesa el ciclismo, pero yo siempre se Claro, lo cuento a mi madre, por ejemplo, que el ciclismo ni sí. le va ni le viene. Pues, ostras, 21 días seguidos de carrera, sin parar, descansando. Parecía lo que comentabas ahora en los Juegos Olímpicos, es un poco parecido.
ostras, es una experiencia que la adrenalina te tiene aquí todo el rato, de energía, de no parar, pero cuando acabas estás como un ciclista, de decir, no puedo más, necesito dormir un día entero. Justo esa etapa que me acuerdo ahora que la mencionas, que justo donde terminaba el puerto de Ancares era una carretera súper estrecha, Mm. un Criste con los coches, casi no se podía pasar, teniendo que bajar varios kilómetros andando. Yo acabé ese día reventado y dije, jova, no fui en bici, pero parece que hice Sí, la sí, sí, etapa. sí, totalmente. Y es entendible, ¿eh? Porque pese a que no hagas la vuelta entera, digamos, esas 3 semanas, el día que trabajes, sea cual sea, como si es uno, estás todo el día. Desde que te levantas hasta que te acuestas, no para el cuerpo de estar tensionado por el trabajo. Y claro, eso es Sí, cansancio, sí, sí, inevitablemente. sí, sí. ¿Tú el tema de las entrevistas cómo lo gestionas? Fua, pues en el sentido de El las digo, preguntas, ¿o a qué te no, refieres? el sentido de conseguir de poder entrevistar a una persona en la vuelta, a un corredor, por ejemplo, Wout van Aert. Vale, sí, pues esto sobre todo con los jefes de prensa, es como se hace a día de hoy esto. Ayuda a tener buena relación con algún ciclista, obviamente, para entrevistarle. No es el caso de Van Aert, yo no tengo relación previa a haberle entrevistado con él, más allá de hablar con él, pues con otro, así que poner el móvil y que haya otros 10 periodistas haciendo lo mismo. Pero con los jefes de prensa, es decir, es con quien tú tienes un poco que gestionar y ser un poco insistente sin pasarte de pesado. Pero yo, ahora que hablas de Van Aert, por ejemplo, le entrevistamos en relevo justo en la clásica de Jaén, ahora que sí que estuvimos ahí in situ, Sí, y fue porque desde la vuelta le llevábamos pidiendo. En la vuelta él desgraciadamente se cayó, no estuvo esos últimos días, que quizá a lo mejor podría haberse dado la entrevista, pero bueno, se cayó y no pudo ser. Pero hay que saber jugar un poco y recordarle al jefe de prensa, en este caso Tix, de Visma, eh, la insistencia que tuviste para hablar con él, lo que te interesa, que no se olvide de ti, mm, básicamente. Y de ahí, pues, luego me acuerdo, empezó este año y me interesaba mucho por el calendario de Van Aert, claro. Y cuando vi que iba a estar en Jaén con 2 o 3 semanas de antelación, volví ahí a la carga para decir, oye, vamos a ver si hacemos lo que empezamos y no pudimos hacer en la vuelta. Y así se dio. Y como esa, pues cada uno, o sea, Nacho, La Varga, Dani Miranda, todos tienen así para contar, porque es un poco como nos labramos todas las entrevistas. sí, sí, sí. Pero entiendo que por experiencia propia, los jefes de prensa ponen más pegas si quieres hacer este tipo de entrevistas, tipo formato online. No ¿Que, les suele que, gustar que tanto. ponen más pegas para cuál? ¿Para las videollamadas? Si, por ejemplo, quiero hacer ahora, en vez de estar tú, pues estar con otro corredor, a mí me suelen poner más problemas. No sé cómo lo Sí, ves tú eso. hombre, pero yo creo que es como todo, que al final la relación personal in situ, en persona, siempre allana un poco todo. Mm, Lo hace más fácil. Incluso nosotros, es decir, yo hay ciclistas que conozco o me conocen de cara, aunque sea sin, a lo mejor no saben quién mm. soy, pero más o menos me ubican. Pero si es en persona, están más cómodos. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no es lo mismo a veces todavía esa barrera de estar lejos para ciertos corredores. Luego hay equipos o corredores que les da un poco igual y aceptan, ¿eh? Y no tienen ningún reparo. Sí, Pero vosotros hacéis muchísimas entrevistas a ciclistas, por ejemplo. sí, sí. O sea, nada, yo por poner un caso, con Bahrein, por ejemplo, no sé si viste la entrevista a Pello, a Santiago Buitrago Mm, y alguno más. Con ellos, vamos, casi me dan entrevista con cualquiera, casi. Un poco no voy a ir aquí de chulo. Pero claro, luego ves otros equipos, un DSM y no consigo una entrevista ni de coña. Y ya, claro, me llama un poco la atención, digo, el nivel de que al final eso es puramente personal, ¿sabes? Si el jefe de prensa pues le caes bien o no le cuadra y listo. Y te lo sí, estoy pero yo diciendo, creo. hay ciertos, bueno, a muchos jefes de prensa ni los conozco ni en persona, simplemente hablando, Ya. tal, y teniendo un poco de suerte. O sea, yo, esas muchas que conseguí, por poner mi caso, fueron a base de un poco de insistir, tener un poco de suerte, tener un poco de tacto, pero hice lo mismo con otros y ya ni X. Encima, no sé si me explico un poco por dónde voy. A ver, ahora, esa última parte se te ha cortado, que no te he ¿Me escuchado. escuchas? La ¿Me última escuchas? parte de la pregunta no te la he escuchado, pero más o menos Digo, sabía por dónde ibas, ¿eh?
Sí, sí, nada, eso, que para algunos pues te permiten mucho más que otros. Y es lo que me llama la Sí, atención. Y siendo equipos más pequeños, que eso es lo curioso. Claro, que yo llevo aquí nada y por eso me llama mucho la atención. sí, pero yo creo que es más, fíjate, nosotros con el ego que tenemos cada uno, que inevitablemente más o menos todos tenemos algo, Sí, siempre tendemos a pensar que es, si no nos la dan es porque esto de como el profe, de me tiene manía. Y es un poco así, en verdad, ¿eh? Aunque suene un poco a broma, pero sí, 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 todos tenemos ese pensamiento, por mínimo que sea. Y a veces es mucho más o por casualidades o por agendas suyas que nosotros no conocemos, o oye, porque a mí me ha pasado hace poco, no voy a decir de equipo, pero porque el jefe de prensa te transmite lo que el equipo un poco dicta. Es decir, el equipo no quiere que se hable con X corredor, pues yo, también, jefe de claro. prensa, no te la puedo dar. Pero no es que el jefe de prensa me tenga manía a mí, ni no tenga nada personal contra mí, ¿sabes? Mm, sí, sí. Pero por ejemplo, con el UAE entrevisté a Machín y ya no es la primera vez, que ya tengo hecho alguno anterior, online. Pero sin embargo, ningún UAE pude entrevistar. Me dijo, no, están ocupados y tal, digo yo. ¿Sabes? Es un De poco... ciclistas. Sí, de ciclistas me refiero. Y, ¿sabes? Son esas cosas que es un poco raro y que, claro, tienes que luchar Sí, contra pues ellas. a lo mejor no tengo ni idea, ¿eh? Pero a lo mejor es que dentro del equipo UAE tienen una estrategia de comunicación en la Sí, cual. bueno, luego hay equipos que veo que entrevistas dan una al año y a X medio también. Pero bueno, yo creo que son cosas que vas aprendiendo y que vas diciendo, bueno, pues con este pues tengo que tratarlo así, con este de tal forma. Mm, Yo creo que son cosas que con el paso de los años pues irás aprendiendo. Para total. terminar, para terminar con el tema de carreras, de vueltas, hablamos del día a día un poco, hablamos un poco de cómo acabamos después de cada etapa, cada carrera. Mm. Previamente, ¿cómo te preparas como periodista? Sabiendo que va a ser una vuelta a España, pues 21 días, 15 días, ¿cómo haces ese trabajo previo? Bueno, inevitablemente tú tienes que tener un mínimo planning de ideas. Es decir, yo, por ejemplo, en medio online, escrito, vaya, Hmm, como es mi caso, pues tienes el calendario, tienes la ventaja de saber encima qué etapa se va a correr cada día, lo cual es mucho más ventaja de lo que nos creemos, porque puedes hacer o pensar ideas con hemeroteca, con finales que ya se hayan hecho allí, con victorias de alguien que haya corrido en etapas similares, con que se cumplan tanto tiempo de hemeroteca de X o de Y circunstancia. Pero es que además yo lo que suelo hacer es pensar, digamos, las 3 semanas de una gran vuelta, pues cada semana ponerte 3, 4, 5 ideas de, vale, este día quiero publicar esto, esto, esto. Y luego a eso añadir lo que vaya pasando en la actualidad. Y tú siempre podrás mover tus ideas, porque si tú tienes idea de en la etapa decimoquinta, entrevista con Carlos Rodríguez, por poner un ejemplo, que tú la has hecho, imagínate, un mes antes de la vuelta, pero ese día por X o por Y motivo, pues tú crees que puede ser buen día para publicarla, y de repente el de Carlos Rodríguez o se cae antes o ese día se pone de líder Ayuso y se te cambia un poco la narrativa y dices, no tiene tanto sentido sacar hoy algo con Carlos. Son ejemplos totalmente inventados, ¿eh? Pero que yo creo que tener una nevera que llamas, un poco de esa lata de conservas de piezas, de que siempre, que no huela a mucho a conserva, ¿sabes? Que esté un poco hmm, fresco y de actualidad para cada semana y siempre aderezarlo con actualidad y con lo que vaya pasando. hmm. Bueno, eso está bien, siempre tener un mínimo planeado. Pero siempre a mí me gusta también tener ese punto de improvisación y que al final siempre pues Sí, suma. 100%. Es que Pero si bueno, vas a una gran vuelta solo pensando en publicar lo que tienes planeado, es es como si imposible. no Y trabajaras en viceversa, una gran y vuelta. viceversa. Tampoco puedes improvisar todo. No puedes decir, venga, voy aquí a lo que saque. Tampoco es el plan. Yo creo que es un Un mix entre mínimo ambas de cosas. ideas tienes que tener. Aunque no sea, Sí, oye, si quieres empezar una vuelta y no tienes piezas ya hechas, está perfecto. Pero un mínimo de ideas de, ostras, pues el día de la etapa 6 que se acaba en este puerto, puede estar bien hablar con este ciclista que ganó allí en 2002. mm. Me lo invento. Pues eso tenerlo pensado te ayuda. Y hablando con el tema de entrevistas, que ya se lo pregunté a Dani Miranda, que pasó hace un mes por aquí. Eh, ¿Cuál es el corredor que más te impresionó a nivel personal?
tratando con él para grabar un vídeo o hacer una entrevista? Pues hombre, a ver, impresionar. Yo creo que la que más cariño guardo como entrevista es la que hice precisamente por videollamada, porque él estaba en Bélgica y no podía irme yo para allá, pero cuando hablé con Eddy Merckx, que al final es un poco, pues, la cabra de esto, ¿no? ¿Cómo se dice ahora? Sí. Pero, pero además que fue justo el día después de que Pogačar ganara el Arco Iris, Mm, que le habían atribuido ahí a Merckx unas declaraciones como rindiéndose mucho a Pogačar. A mí aquello me extrañó un poco, conociendo a Merckx solo de leerle y de escucharle, porque digo, no me pega que como que le dé la corona, digamos, a Pogačar tan pronto. Y moví ahí todo lo que pude mover para hablar con Merckx y hablé con él al día siguiente. En italiano, porque él inglés prefiere no dar entrevistas en inglés, así que tuve que desoxidar un poco el italiano que aprendí en el Erasmus, que es mucho peor que mi inglés, pero algo es algo. Y estuve hablando con él, no recuerdo, pero igual 40 minutos o un poquito más, o sea que muy buena experiencia y al final, jolín, hablar con alguien, pese a que ya sea, a la vista está una persona mayor, pero que mm. sabes que es la leyenda que es, impresiona bastante. Y, o sea, ¿el inglés no quería o no sabe hablar inglés el tío? No, él no me dio motivos, o sea, él no me dijo no sé o no quiero, pero yo creo, me la juego que es que no quería o está más cómodo. A mí me quedo sin luz. Qué A bien. ver. A ver, un momentito que voy a encender y vuelvo si te parece, ¿vale? No te preocupes. Vale, listo, que ya llamamos al electricista. Continúe. Exacto. No, bueno, decía eso, que yo me la jugaría más a que él no quería porque yo alguna entrevista he visto suya en inglés o Mm, me sonaba, ahora mismo hablo de memoria, pero algún vídeo me suena haber visto suyo en inglés. Entonces yo creo que era más pues que él se sentirá más cómodo en italiano. En su época al final muchísimas carreras, más porcentaje incluso que hoy se hacían en Italia, muchísimos compañeros italianos, equipos dentro de lo que también yo podía hacer, pues en italiano fue. bueno, está bien. ¿Qué sabes hablar? ¿Inglés, italiano, algún otro idioma? Inglés, italiano, español y español. Nada más. Bueno, está bien. Al final el italiano es un idioma muy útil cuando quieres hacer entrevistas a muchos profesionales porque yo creo que es un básico el italiano en el pelotón profesional. En el pelotón está bien, mira, la verdad es que es un deporte que es socorrido saber algo de italiano. Ya sea con agentes, con ciclistas, con directores, está bien. Hmm. Bueno, yo de momento el inglés a muerte y bueno, el español por supuesto. Y Con por inglés se eso, puede todo. Las cosas. sí, eso dice. Además, hoy en día, en general, en todos los deportes, los profesionales ya tienen el idioma natal más el inglés. Y luego, pues si llevas muchos años, pues se va añadiendo el francés y demás. Y bueno, un tema que nos ocupa por el rango de edad que tenemos, por estar donde estamos, Mm. es el tema de las redes sociales. Bueno, a ti ya te ha tocado vivir la época de las redes sociales, trabajas en un medio donde es su pilar. Mm. ¿Cómo crees que influye a la hora de comunicar? ¿Crees que es positivo o negativo? No, siempre positivo. Bueno, tiene cosas negativas, obviamente, Claro. pero mm, quiero decir, también tiene cosas negativas el periodismo per se, pero creo que el periodismo es positivo. Pasa un poco lo mismo con las redes sociales. Yo creo que hay gente que ejerce el uso o aprovecha el uso que puede tener un perfil en redes sociales mal y se aprovecha o pues un poco un reflejo de la sociedad o insulta o tal, pero el uso que le puedes dar útil a las redes sociales me parece, vamos, súper positivo, muy, muy aprovechable. Hmm. Y con lo cual estás a favor de que a día de hoy se use, pues, y que esté más introducido dentro del periodismo, ¿no? Sí, 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 sí. Al final, pues yo creo que es que ayuda siempre, porque muchas cosas, muchas ventajas que te puede dar en el día a día y luego igual alguien te dice, no, pero eso también permite democratizar que todo el mundo pueda ser periodista, entre comillas, ¿no? O ese intrusismo de que cualquiera puede dar información.
pues ahí ya depende del el listón que planta cada uno y dónde quiere cada uno informarse. Y el Sí. deber del periodista en diferenciarse, en decir, oye, que acudan a mí porque yo soy de fiar, o yo lo que doy tiene valor, o el que sea, pero creo que está en cada uno, tanto por un Mm. lado como por otro. Lo que se ve de hoy es un gran número de, en teoría, medios, por así decirlo, aparte de los profesionales. O sea, se ve cada vez hay más gente o colectivos o grupos de personas que se animan a, pues a abrirse su canal, abrirse su podcast o abrirse su cuenta en redes sociales. Y Sí, que sí. hay más competencia en ese apartado. Bueno, pero oye, yo siempre creo que es positivo, ¿eh? Fíjate, o sea, ahora mismo justo hablábamos de relevo, pues relevo ahora que va a cerrar es negativo. Para relevo, obviamente, pero y para la gente de relevo, pero creo que para los demás también. Porque yo creo Mm. que Marca o As son mejores hoy que hace 3 años en muchísimas cosas. Y en gran Porque parte está yo ahí, creo que es por relevo. porque está Por ahí la apretando competencia, esto que detrás. se ha dicho siempre de, bueno, en el fútbol, pero en ciclismo, por ejemplo, de que no, Pogačar y Vingegaard hacen mejores el uno al otro. Es que estoy convencido. Pues es que esto llevado a cualquier cosa, a cualquier ámbito de la vida, creo que es extrapolable. Mm. Y en relación a esto, ¿cómo te mantienes al día a día? O sea, ¿cómo te mantienes informado diariamente Te iba a para poder decir en escribir? forma. No, informado, pues, joder, pues yo creo que recurro siempre o intento recurrir siempre a sitios diferentes, Mm. pero somos comodones. Es decir, al final, quieras o no, tienes tus sitios de confianza para cada cosa. Si en ciclismo me interesa saber algo, pues sé si ir a un sitio belga, si ir a un sitio francés o si ir a un sitio italiano, o si tengo que ir a algo aquí en España, que también es, bueno, no es que también lo hagas, que es lo que más hago al final. Obviamente lo que más consumo es lo que se hace en España. Y para lo que no es ciclismo o deporte, pues intento casi ir más, fíjate, a firmas que a medios. Es decir, a interesarme por lo que dice este u este otro periodista que por lo que dice este u otro medio. Mm. Pero intentando siempre cuanto más pluralidad consumir, mejor. Sí, tener una variedad de opiniones, no solamente centrarse en una. Pero bueno, también eso es clave, saber dónde informarte, porque está muy bien que aparezcan 50 medios, pero de esos 50, ¿cuántos realmente pues, te aportan valor o te dan esa información que realmente pues, sirve para luego hacer tu escrito, tu entrevista, tu podcast o lo que quieras crear? Exacto, no, no, y eso, de ahí que el listón esté en cada uno y que cada uno tiene que tener un poco la conciencia de que no todo vale y que no todo lo que le llega es igual de lícito. Pero Mm, claro, es muy difícil, o sea, es muy fácil decirlo y muy difícil cumplirlo. Al final todos tenemos obviamente. grupos de WhatsApp, con Sí, familia, con sí, amigos, y todos vemos que, pues oye, no todo el mundo tiene a lo mejor el mismo esmero que consideramos que tenemos nosotros mismos para saber si algo es bueno compartirlo o no. sí, sí. Dejémoslo ahí. Sí, sí. No, a veces te llega algo y dices, oye, bueno, aquí primero. Luego está la típica bromita que te cae de turno, que claro, como como te comas el anzuelo, pues claro, ojito, pero hay que tener cuidadito con esas cosas, porque al Sí, final sí, sí, los siempre. grupos, Pero siempre a favor del humor, siempre. sí, sí, hombre, eso siempre. Eso, gracias a Pogacar y compañía, pues eso se agradece, que haya humor, pelotón. Exacto. Y bueno, ahora aprovechando el tema, te quería preguntar un poco del ciclismo actual. ¿Cómo ves el ciclismo? ¿Ves a los tres reyes y el resto o cómo lo ves tú? ¿Qué tres reyes metes tú a ver? Yo meto a Vingegaard, a Pogacar y a Renko. Vale, pues yo es que, fíjate, pensé que hay en esos tres reyes, porque claro, cada uno considera una cosa. Yo, hombre, tres reyes de grandes vueltas, desde luego, pero Primoz Roglič puede estar ahí. Pero yo ahora mismo, que Tres estamos reyes en general digo. en plena primavera, yo ahora mismo es lo que estoy, es full Pogačar Van der Poel. Es en lo que estoy. Y debatiéndome en mi cabeza, proyectándome cómo puede ir Flandes y cómo puede ir Roubaix. Entonces, bueno, Yo lo tengo disfrutando, claro. obviamente. La época que estamos viviendo es espectacular. ¿Notas mucho cambio de cuando empezaste a ver ciclismo ahora?
en cuanto Pues que cuando yo a empecé todo. a ver ciclismo fue, ya te digo, en la época de los tours de Pereiro, Contador y Sastre, y otra vez Contador, es decir, era la leche tener a españoles ganando el tour, pero es que era otro deporte, prácticamente. Para empezar, porque yo lo concebía como un deporte de grandes vueltas, ni conocía las clásicas a esa edad, con Eso es 10 después. años. Exacto. Pero luego cuando te adentras en ese mundo y ves que encima, como es el caso actual, hay corredores, o bueno, Pogačar es el que máximo exponente de esto, pero que van a ambos flancos un poco a intentar ganar y a intentar no solo intentarlo, sino hacerlo. Joder, es una maravilla para el deporte en general, no para el ciclismo. Es algo que creo que después de tantos años quejándonos de la poca espectacularidad del ciclismo o el poco dramatismo final, todo decidiéndose al final de cada gran vuelta, al final de cada gran etapa, pues esto es una maravilla. Y no concibo que se queje la gente por algo así, pero oye, que haya cada uno con sus opiniones. Sí, sí, sí. Y bueno, de cara a las clásicas Flandes y Primavera, que son las próximas, ¿quién es tu caballito ganador? ¿O cómo las ves? Pues mira, yo creo, si me la tuviera que jugar ahora mismo, yo creo que Flandes va a ganar Pogačar, que va a ganarle a Van der Poel, y que en Roubaix no va a poder. Es decir, que en Roubaix va a ganar Van der Poel. Por gusto propio, perdónanos Matías si nos estás escuchando, yo preferiría que ganara Pogačar las dos, por eso de lo histórico que sería. Hmm. Que el auténtico marciano que tenemos ahora mismo en el ciclismo, que es digamos, el contador Sastre Pereiro de entonces, es decir, el tío que está ganando el Tour, que encima gane esto también. Entonces es una cosa que solo por eso me encantaría. Pero creo que Van der Poel lo tuiteaba además el otro día, después de hablarlo aquí en redacción. Es el mejor clásico humano que he visto en mi vida con diferencia, vamos. Y yo vi a Tom Bonen, vi a Cancelara, pero Grandes corredores. bueno, leyendas del ciclismo. Sí, sí, Pero sí. creo que este tío es una cosa diferente. Y además con un estilo diferente. Yo nunca he visto a alguien tan fiable como él en las clásicas. Muy regular, la verdad. O sea, nunca decepciona. Podrá perder a veces, bueno, El electricista no está funcionando, ¿eh? no, no, Vamos a volver. Perdóname, Roque. nada, nada. Nada, pues después de volver a llamar al electricista, seguimos. Nada, quería comentar que, claro, al estar en diferentes grupos de WhatsApp y tal, algunos medios y demás, ahora está el tema de que, claro, si gana Van der Poel o Pogačar, pues claro, se mantiene esa tradición de que, claro, también hay gente que prefiere pues que Van der Poel gane en lo que tenga que ganar, Pogačar en lo que tenga que ganar, ¿sabes? Que se mantenga un poco dentro de lo que cabe, porque al final Pogačar te va a ganar Lieja, te va a ganar, si va a Amstel, pues te puede ganar Amstel o te puede ganar las tres grandes si va, que eso es otro tema, otro debate. Pero claro, que Van der Poel pues puede ganar en lo que es su terreno. Ya no te digo ganar un Tour porque nunca lo puede ganar. Pero ahora está esa otra opinión, esa contraopinión a lo que dices, de decir, oye, pues yo quiero que gane Van der Poel. Yo, de hecho, también quiero que gane Van der Poel, porque yo soy Team Van der Poel. Pero bueno, para Sí, no, oye, opiniones, joder, cada uno, vamos, esto es como si es de un equipo o de otro, faltaría más. Y de sí, hecho, sí. yo quiero que gane Pogačar, pero tampoco es que sea equipo que diga que no, Pogačar es mi equipo. No, ya hay muchas veces que prefiero que gane otro. Pero es verdad Mm. que es muy difícil, creo, no querer que gane Pogačar. En el sentido de, se me entienda, es algo tan histórico y tan único para lo Mm. que hemos visto y luego el tipo es tan especial en el sentido de, el otro día me preguntaba, no recuerdo quién, alguien totalmente ajeno al ciclismo del que yo le estaba hablando de Pogačar, un amigo o una amiga, no me acuerdo ahora quién era, y me decía, ¿y el tío cómo es? ¿Es un flipado? ¿Es un capullo? No me acuerdo cómo me decía, porque claro, siendo el ciclista mejor pagado y tal. Y claro, Sí, ¿cómo lo explicas tú? Decir, no, no, es que el tipo para Granada. empezar, tiene carácter de niño. Es un niño pasándoselo bien. Y que quiere hacer historia con esto, pues va y lo hace. Entonces, claro, es como tan soñado el guión de lo que es su Sí, sí, carrera sí. actualmente que
que se me hace difícil no querer que le vaya bien. Dicho esto, obviamente, el otro que tiene enfrente, estamos hablando de lo que acabo de decir, para mí el mejor clasicómano que he visto nunca. Entonces, es un poco lo mismo. ¿Cómo no vas a querer que gane el mejor clasicómano que has visto nunca? Pues es que es una de las gozadas que tenemos ahora mismo, el decidirnos entre gente así. Y tema Wout van Aert, ¿cómo lo ves? Que volvió a perder. ¿Ves que ahora ya se está hablando de que no va a volver a su nivel, que la caída de la Vuelta le afectó Es y ya está empezando complicado. a entrar en una espiral? Me recuerda un poco, ya lo decía en un vídeo, a Bernal, que va a ser un corredor bueno, pero verle, sabes, de nuevo en su prime, o en su mejor pico de forma, lo veo bastante difícil. Y más teniendo que, claro, bajan todos mejorando, subiendo los vatios, subiendo los números, y claro, bajando y ahora recuperar su nivel ya no le vale, simplemente tienes que volver a mejorar, con lo cual son 2 peldaños que volver a tener se me hace muy complicado, la verdad. Sí, es difícil. Es difícil porque además jugará Van Aert hoy que le ha pasado esto en a través de Flandes, que ha sido un poco, pues eso, un papelón de Visma. Él dice un poco, se lo atribuye él la culpa. Eh, todo llega después de Van Aert estando, pues creo que ha estado 3 semanas concentrado en altura en el Teide. Claro, cuando tú llegas de concentrarte en altura específicamente, las concentraciones en altura son únicamente entrenar, comer y dormir. Es que no hacen otra cosa más allá de obviamente mantener contacto con la familia y demás, pero no hacen otra cosa. Están 100% centrados en su rendimiento. Y cuando tú vuelves y en una carrera en la que no hay un gran rival, Paules es un corredorazo, pero se me entienda, no está Van der Sí, sí. Poel, no hay otro gran clasicómano en esos últimos kilómetros que te esté amenazando la victoria. De esos últimos kilómetros todos pensamos, joder, lo normal es que gane Van Aert, porque si van a llegar al sprint, desde luego es el Sí. mejor de los cuatro. Y que pues por H o por B tampoco hoy le salga y hoy tenga esas rampas que decía en el sprint, vaya, es que es difícil, porque es cuestión de confianza. Yo creo que recobrar eso es muy complicado y no me cabe ninguna duda que con la confianza Van Aert sigue siendo un corredorazo. Quizá no el Van Aert que conocemos, pues a lo mejor no, pero es que a lo mejor tampoco vemos el Pogacar del año pasado. Quiero decir, los ciclistas no son máquinas y pueden a veces estar al 100 o a veces al 98 o al 83. Entonces, pues yo creo que ver al Van Aert mejor que hemos visto, pues a lo mejor no, pero yo sí creo que tiene el nivel como para seguir ganando clásicas como la de hoy. Se hace difícil asimilar que no lo haya hecho, porque es mala Mm, suerte, es tal, pero la confianza, recuperarla no es fácil. mm. Y más viniendo del ciclocross, que ya empiezas ahí a estar siempre detrás de Van der Poel, que es como tu gran rival. Y yo creo que ya luego arrastrar las caídas, volver a hacer lo mismo, porque tu rival pues está a un nivel espectacular, porque ahora mismo yo creo que Van der Poel, puedes hablar de Kuhn, puedes hablar de Pedersen, puedes hablar de Steven, puedes hablar de Wellens, puedes hablar de 20 tíos que son corredorazos. Mm. Paules también incluso lo podemos mantener en una carrera, pero es que ahora mismo Van der Poel lo veo años luz del resto. En las clásicas hablando, claro. Sí, sí, sí. Con lo cual eso también mentalmente te mina. Decir que tu gran rival no estás Pogacar, Vingegaard que andan ahí rifirrafe, no. Es que el tema Van der Poel, Van Aert, ya es un debate que ya está bastante terminado. Bien por Sí, H sí. o por B, pues Yo creo que él tampoco, o mi impresión de lo muy poco que le conozco, pero del rato que estuvimos, mi impresión es que tampoco se obceca mucho con ello. Luego habrá que saber lo que se lleva a casa y lo que no cada uno. claro, eso es otro tema. Pero yo creo que él es más frustración de no poder él demostrar lo que él cree que tiene. Mm, Creo que no es tanto el compararse con Van der Poel, para empezar, porque llevan comparándose pues 20, no 20 años, pero vamos, 15, porque es que llevan desde que son enanos compitiendo el uno contra el otro. mm, Entonces, en la entrevista justo con Relevo decía que es algo que en su momento le llegó a cansar, la rivalidad con Van der Poel, pero que ahora mismo lo tienen bastante olvidado el tema y que es Pero más. bueno, el otro día, no sé si fue la E3 Saxo Bank Classic, quedó octavo, si no me equivoco, o una carrera en Bélgica. Y claro, que te quedes octavo en una carrera donde Van der Poel o no sé quién fue quedó de primero, pues, sabes, ya no es sacando el lado Van der Poel, tiene que estar entre los 3 primeros. Si Mm, no está, yo creo que eso también
frustrarle frustra. O sea, que Sí. no digo que se compare directamente con él, pero yo creo que por sus características su nivel debería estar ahí. Sobre todo Pero también bueno, hoy, ganar hoy, que no estaba Van der sí, Poel. lo necesitaba mucho. Pero bueno, a ver, seguramente acabe mejorando, pero bueno, ahora este año lo veo muy complicado de que gane algo importante en las clásicas. Lo veo complicado. Y bueno, dejando de lado tema Van Aert, tema Van der Poel. A nivel nacional, producto nacional, ¿qué te parecen? Los Carlos Rodríguez, Juan Ayuso, ahora tenemos a Pablo Torres, incluso a Pericas, Héctor Álvarez, un poco más jóvenes. Se Sí. veía una buena horneada de españoles para, bueno, ya para estos años. No, total, ya son presente, yo creo. Muchos son futuro. Los últimos que has dicho, obviamente, pues no son presentes en el sentido de exigirles, creo, todavía ni Pericas, ni Héctor, ni Pablo, Hmm. pero son realidad en cuanto que ya son profesionales, obviamente, y están en el pelotón, bien sea en equipos de desarrollo en el caso de Héctor y de Pericas, Pero ya pero compiten muchas están compitiendo pruebas en World World Tour. Tour o en carreras que rozan, o en pelotón que es World Tour, pese a que la carrera, digamos, no sea denominada World Tour. Hmm. Entonces, pues esperar, pues yo creo que algo bonito en cuanto a generación, porque yo creo que tenemos una generación de verdad, claro, estamos un poco cansados de oírlo, ¿no? Esta generación. Yo creo que si tenemos un poco la paciencia como para no ahogarles, puede ser una generación muy importante entre el ciclismo español. Y Juan y Carlos son un ejemplo, que los dos son una absoluta realidad. No solo ellos, hay ciclistas, Roger Adrià, Oyer Lazcano, que quizá no, obviamente no les veo ganando una gran vuelta, pero son ciclistas de primerísimo nivel en el pelotón mundial y eso creo que ya era hora de tener esa presencia y de tener ese nivel. Es verdad que justo, pues mira, Lazcano no empezó nada bien el año, pero desde luego que pues, enfermedades y demás aparte, eso volverá. No hay ningún peligro en que se haya estancado la progresión. Y con Pablo y Pericas y Héctor tengo muchas esperanzas, la verdad, en que van a ser cada uno en su terreno, que no son los mismos, ciclistas muy importantes. Hmm. Veremos a ver, pero la verdad los tres pintan muy bien. Y los otros dos, pues qué decir. Corredores ya actualmente top. Para terminar, nada, las últimas dos preguntas. ¿Hay alguna anécdota que te gustaría compartir? Ostras, mira que esta pregunta muchas veces la hago yo y digo, joder, seguro que alguna tendrá. Y cuando te la hacen a ti, de repente te viene el blancazo de no acordarte. Pero mira, te voy a decir una de la Vuelta 2023, que fue mi primera vuelta, después de acabar creo que fue en Vejes, Cantabria, esa etapa gana Vingegaard y esa etapa se cae, antes de empezar el puerto final, si no recuerdo mal, se cae Luis León Sánchez, en la que iba a ser su última vuelta de su última temporada. Sí. Se cae Luis Le, se hace bastante daño y llega a meta, pues no recuerdo el tiempo, pero mucho más tarde que el pelotón, ensangrentado y hecho, vamos, unos zorros. Claro, el miedo era que se retirara ese día y de repente que no pudiera, digamos, decir adiós en Madrid con el resto del equipo como correspondía. Entonces yo, después de la etapa, 27.000 periodistas encima de Luisle, no había opción de hacer nada porque encima no queríamos atosigarle ninguno. Se mete en el autobús y el autobús del equipo Astana empieza a bajar el puerto. Ya te hablo 2 horas después de la etapa. Empieza a bajar el puerto y yo decido en ese momento, digo, voy a seguir el autobús hasta donde vaya para hablar con Luisle antes que nadie, antes que ningún otro medio. Entonces, claro, al día siguiente era día de descanso, si no recuerdo mal, o era etapa en Asturias, es decir, era un trayecto un poquito largo, y yo me puse a seguir el autobús del equipo Astana 2 horas sin saber a dónde estaba yendo. O sea, yo me puse en la autovía a 90, que no se me olvida, esas 2 horas a 90, Dios mío. a 50 metros detrás del autobús del equipo Astana, que acabó en un hotel de Oviedo, que la gente mire si quiere en Google Maps cuánto hay de Vejes a Oviedo, y a 90 por hora. Entonces, nada, mi objetivo era tener a Luis Le con sus magulladuras y demás y confirmar si iba a seguir o no.
y cómo estaba y pues allí llegué, allí le grabé y casi con el brazo en cabestrillo pues me atendió. Pero sí, sí, recuerdo ese trayecto largo y a muy poquita velocidad que me dio tiempo a llamar, vamos, hasta mi abuela para contarle cómo me iba la vida. Y bueno, también te podría haber mandado un poco a pastar, ¿no? Hablando así, te podría haber dicho, no, Sí, no. totalmente. Ahí te la juegas. Ahí totalmente tú llegas y dices, pues igual no le apetece hablar y me pega un ladrido aquí y yo me lo como y no hay otra. Pero confías, intentas contarle un poco que has hecho un trayecto, no recuerdo si se lo dije o no, la verdad, pero vamos, me imagino que igual le dije, llevo 2 horas detrás de vosotros. O sea, dirías que fue la entrevista que más estuviste ahí detrás para conseguirla, ¿no? Pues O en una de las que más te cuanto a costó. tiempo efectivo es bastante probable. Sí, sí. En Joder, cuanto eso no sé. a, en cuanto a insistencia de llamadas y mensajes, seguro que no, porque esa realmente no insistía a nadie, simplemente fui detrás. Sí, sí, sí. Pero en cuanto a tiempo empleado, seguro. Bueno, pues está bien. Y ya que se me olvidaba, en cuanto al Tour de Francia, por preguntarlo, claro, como no, ¿a quién ves ganador este año? Ya sé que es muy pronto para preguntarlo, pero ¿te animas o te Pogachar. mojas? ¿Ves a Es que, Pogacar bien? jo, igual es súper aventurado por mi parte, pero es que creo que va a ser incluso más claro que el año pasado. Fíjate lo que te digo. O sea, lo tienes claro, ¿eh? Quiero pensar que no va a ser tan claro, porque para empezar Vingegaard espero que no, iba a decir va a llegar bien, espero que llegue bien, todavía queda tiempo para que pasen cosas, pero espero que llegue bien, no como el año pasado, pero creo que es prácticamente imposible al Pogacar actual en 3 semanas ganarle. Veremos a ver cómo llega Vingegaard. Que Espero ahora, que sea un tour disputado de verdad. sí, yo tenía fe de que Vingegaard llegase muy bien, pero era como esta caída, que al final parece que era una tontería. Ya resulta que fue un golpe en la cabeza y que nadie dice nada, pues ya es tiempo que. Bueno, Pogacar se cayó, eso es verdad, pero no tuvo más consecuencias. Mm. Pero lo de Vingegaard me deja un poco. Aún tiene tiempo, pero tampoco puede despistarse mucho el mismo porque al final son un par de meses para el Tour. Sí, sí. Al final, sí, bueno, el Giro empieza el mes que viene y el siguiente ya casi empieza el Tour. O Sí, sea, sí, no queda tanto, no queda tanto. parece que sí, pero no queda mucho. En términos de, pues en términos para nosotros, pues quedan, no sé, 90 días, vale. Pero es que para prepararse ya te vas a la altura 2 semanas, otras 2 semanas compites y ya un mes. Y ojo, ojo. Pero bueno, ojalá que llegue Veremos. bien. Sí, veremos. Y bueno, como siempre digo, un consejo para nuestros oyentes que les gustaría dedicarse a este mundillo. Eh, pues atreverse a llamar, lo que hablábamos antes, a descolgar el teléfono y llamar, a pedir una entrevista que pienses que no te la van a dar, a tirarte 6 meses haciendo un blog cuando piensas que nadie te va a leer, pero tú confías en que es bueno lo que haces, etcétera, etcétera. Es que yo estaba ahí antes de ayer, entonces Mm. no te voy a dar un consejo que te daría alguien de 60 años, porque esa era otra realidad, pero la realidad de hoy la conozco perfectamente porque la he vivido hace nada y es eso, o sea, atreverse e insistir, porque si tienes la calidad, te va a llegar. No quizá lo que sueñas en ese momento, pero otra cosa que te va a gustar. Pues nada, Dani, un placer tener esta charla, porque diría que fue más charla que entrevista, pero lo dicho, ya te dejo trabajar, que sé que tenéis faena ahí en relevo. Y nada, muchas gracias por este rato y mucha suerte con los próximos meses y a ver qué finalmente pasa con relevo. Te mantendré informado, te mantendré informado. Muchas gracias a ti, Roque, y a todos los que hacéis el canal, que también mola mucho ver contenido ciclista fuera de grandes medios. Así que a seguir. Pues muchas gracias. Y como no, gracias a los espectadores. Hasta la próxima entrevista. Chao, chao. Hasta luego.